Buongiorno artistas, en este vídeo os muestro paso a paso cómo he realizado esta ilustración de Nosferatu. Voy a mostraros cómo es mi proceso, desde la idea inicial a cómo me organizo hasta cómo le doy los detalles finales a este tributo al vampiro de Robert Eggers. Bueno, yo soy un fan incondicional de la criatura del vampiro y no podía dejar de escapar la oportunidad de ir a ver la película de Robert Eggers, el gran director que para mí me fascinó con la película de La Bruja. No voy a hacer spoilers, no voy a hablar nada de la película, a mí me gustó, a otras personas no le gustaron tanto, pero esa atmósfera que crea este director en todas sus películas a mí me atrapa. Y como me atrapa, he decidido crear este fanart. Lo primero que intento hacer es interiormente crearme una visualización de lo que será la composición de la ilustración que os voy a realizar. Hay veces que utilizo el papel o directamente lo hago sobre el Photoshop, pero en este caso lo pensé en la cabeza y lo pensé porque me fijé en una obra de arte muy famosa que me servía como composición. Estoy hablando de un retrato muy famoso del autor James Whistler, concretamente Retrato de la madre del artista. En este caso, esta obra tiene una composición que me venía perfecta, es una composición en L. Este tipo de composición crea un equilibrio visual muy marcado. A mí me interesaba que el vampiro como que apareciera por la parte derecha y se dejara intuir lo que sería su silueta. Entonces esta L me viene genial. Y aparte del vampiro, en mi escena quería que no fuera todo súper oscuro, entonces quería añadir algo de luz. Y para añadir algo de luz pensé en crear una ventana que por esa ventana iba a crear yo la iluminación de la escena. Entonces por un lado tendré la ventana en la parte izquierda de la imagen y por la otra parte estará en la parte derecha en forma de L lo que será la silueta de mi vampiro de Nosferatu. Bien, ya tengo la idea inicial y me lanzo. Lo primero que hago es, me creo una capa de un gris medio porque mi escena no va a contener mucha luz. No voy a partir del blanco, voy a partir de un gris medio en este caso. Y sobre este gris medio lo que voy a crearme es una capa nueva en modo multiplicar, donde voy a crear la línea, lo que voy a hacer los bocetos, para crear el personaje. A mí me encanta tirar líneas y lo voy haciendo de modo suave porque me van viniendo ideas. A la hora que se solapen unas encima de otras me generan algunas formas que en un principio puede ser que yo no haya podido imaginar. Es decir, me ayudan en el proceso de creación de la imagen. Y ojo, estas líneas son definitivas, están en modo multiplicar en la capa de arriba, pero yo luego se lo puedo ir borrando y es más, a lo largo del proceso de la imagen, yo la opacidad de esa capa, conforme voy manchando más la imagen, la voy quitando, porque al final la línea va desapareciendo y prevalece lo que será la mancha. En este momento de la ilustración, que estoy creándome el dibujo, lo que hago es, voy todo el rato haciendo modo espejo, que en otro vídeo lo comento. Voy poniéndome en modo espejo para ver si a la hora que estoy haciendo, por ejemplo, un ojo, me queda muy arriba en comparación con el otro, o la boca me queda muy grande, o la cabeza es pequeñita. Todas estas cosas, si yo voy cambiando la imagen, girándola horizontalmente, me va generando, o sea, tu ojo se da cuenta de los fallos muchísimo mejor. En este caso yo tengo un atajo del teclado que es control más ñ, que me lo hace automáticamente. Voy cambiando todo el rato hasta que ajusto el dibujo al modo que a mí me gusta. Bien, por un lado ya tengo la línea de la capa de arriba, en la capa de abajo tengo un gris medio, que es lo que está generando la atmósfera general de la ilustración, y a mí lo que me interesa ahora es crear toda la imagen en escala de grises. Entonces voy a pintar en una capa nueva entre medio de las dos, de la gris que tengo de abajo y de la línea que está en multiplicar en la parte de arriba. Hay muchas maneras de darle color a una ilustración. En este caso yo lo que voy a hacer es, me voy a generar a la medida de lo posible toda la imagen en escala de grises y luego posteriormente con luz suave, una capa de luz suave, perdón, y con una capa de superponer le voy añadiendo color poco a poco y voy gestionándome todo lo que sería la gama cromática de esta imagen. Y hay otra gente que dirá, oye, pues yo no hago eso, yo tengo la línea de dibujo arriba y luego ya añado el color directamente, el color definitivo, el color base que va a utilizar esta imagen. El resultado es el mismo, pero a mí en este caso me ha apetecido de esta manera, a modo veladuras sobre la imagen de fondo. Como ya os he dicho, he creado una ventana en la parte izquierda para que ayude a componer la luz de la escena. Una luz muy tenue, no sea que se nos vaya a morir el Nosferatu antes de empezar a hacer el dibujo. Lo bueno de mantener la línea en la capa superior a modo de multiplicar es que tú vas a ir rellenando de color todas las escenas y no vas a perder la línea del dibujo. Esa línea, conforme avanza la ilustración, la puedes eliminar definitivamente o ir bajando la opacidad hasta que desaparezca. Vale, continúo. ¿Qué hago ahora? Pues voy creándome la escena a grosso modo, o sea, de lo general a lo particular, como se suele hacer en el arte. Yo voy tirando negros y grises a todo esto, voy rellenando de manchas para que
la luz la tenga muy bien marcada y la sombra la tenga muy bien marcada, y entre medias voy creando los tonos medios. Es decir, voy generando unos volúmenes que después van a ser la base de toda la ilustración. Todos estos volúmenes y todo este tipo de iluminación me va a generar la atmósfera que quiero transmitir en este dibujo. En este caso, como es tétrica y lúgubre, pues me interesa pues que no tenga una iluminación muy fuerte, un foco de luz muy marcado. En esta parte del proceso del rellenado utilizo más de un tipo de pincel. ¿Por qué? Porque si utilizo un único pincel seguramente me va a ser muy antinatural, muy frío. Y al generar texturas, porque utilizo pinceles con texturas, esas mismas texturas te sugieren cosas o volúmenes que te pueden servir para terminar la ilustración. De verdad, se puede acabar perfectamente una ilustración con un único pincel, pero yo os aconsejo utilizar más de uno, porque al superponerlas con transparencias, obviamente, las pinceladas de los brochazos de cada pincel uno sobre otro, te va a generar unos volúmenes, como os estoy diciendo, que enriquecen la obra. Bien, pues una vez tengo los valores y la línea más o menos clara de lo que va a ser mi dibujo, lo que hago es añadir color, meterle color, que es la vida de toda ilustración. ¿Y cómo añado color? Pues muy sencillo. Me creo capas a modo de fusión, que añado el color de manera de luz suave o en modo superponer, una de las dos. Utilizo indistintamente una u otra. Juego con la opacidad de estas capas hasta llegar al punto de color que me interesa. Yo creo que mi imagen sea más bien oscura y que prevalezca el azul. Entonces lo que me genero es, me creo primero una capa, como bien estoy diciendo, en modo luz suave, y voy a completar la entera del azul que me interese. Esa capa, como va a estar fusionada en luz suave junto con todo lo abajo que tenemos, pues te va a respetar los valores de la imagen añadiéndole este color. Tú ya juegas, como os bien he dicho, con la opacidad que quieras de esta capa. Una vez ya tengo esa capa ya bien hecha, pues voy a jugar creándome otra capa añadiendo acentos de su complementario, en este caso el naranja. Utilizaré tonos anaranjados para las luces de fondo de la ventana y para el color de la piel. Se me había olvidado, antes de añadir el color me he creado una capa de fusión de niveles para ajustar el contraste de la imagen. Y este paso de crear la capa de niveles lo hago bastantes veces durante el proceso de la imagen, porque no siempre estoy a gusto conforme los voy modificando. Vale, tenemos ajustado lo que es el dibujo, ajustado un poquito los valores y ajustado también el color. Entonces lo que voy haciendo ahora, ¿qué es? Pues entro de lleno en el renderizado, entro de lleno en lo que viene a ser entrar en los detalles. Añado quizás más toques de color, ajusto lo que es el dibujo, incluso muchas veces corrijo y digo, por ejemplo, esta mano no me gusta donde está, la voy a modificar y la voy a poner en otra postura. Pues ahora es cuando tengo que hacer todo ese tipo de cosas. Como ya he creado lo general del dibujo, ya entro en lo particular, que son los detalles. Y cuando ya estoy convencido con la imagen y creo que está ya prácticamente acabada, lo que hago es ajustar el tono, el valor y la saturación. Y así de esta manera he realizado este fanart de Nosferatu. Podía haberlo hecho de mil formas, podía incluso pues, haber definido muchísimo más la línea, dejarla muy acabada y rellenar con el color base que fuera a utilizar en cada parte de lo que sería la ilustración. Pero en este caso lo he hecho de esta manera. Espero que os guste la ilustración, espero que os guste la peli, que si no la habéis visto vayáis a verla, os lo recomiendo, no os va a dejar indiferentes, y espero que os entre ganas de crear a todas horas. Y ahora os dejo el vídeo del proceso acelerado para que veáis desde principio a fin cómo he hecho esta ilustración. Pero no sin antes despedirme diciendo que sed siempre creativos. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I